Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche, amigos, y mi deseo es que seamos edificados con la palabra del Señor. Vamos a orar y espero que ya se hayan conectado para escuchar la palabra de Dios. Únanse conmigo a esta oración para que Dios nos hable y nos edifique. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, confiadamente, sabiendo que tú eres el inspirador a través de tu Santo Espíritu de esta palabra poderosa que nos dejaste, Señor. Esas cartas donde nos hablas, Dios mío, a través de personajes inspirados por tu Santo Espíritu. Y en esta noche deseamos, Señor, que esa palabra venga, Señor, a nuestra vida y nos enseñe, nos guíe, Señor, como es tu propósito. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a los hermanos que se han conectado y a los que están por conectarse, Señor, en diferentes lugares. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios bendiga a los que se han conectado, porque todos necesitamos de la palabra de Dios. En esta noche vamos a hablar acerca de el tema de las guerras. Y vamos a ir al libro, a la carta, de Santiago, apóstol, en el capítulo 4. Y leemos así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué preciosa la palabra de Dios. ¿Qué es una guerra? Hablando así normalmente, una guerra es un conflicto generalmente armado entre naciones o entre grupos de personas o hasta entre familias. Como dijo Jesús, ¿verdad? Según San Mateo 24:4. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y ahorita, si usted oye las noticias, pues hay una nueva guerra o que se ha complicado más entre Azerbaiyán y Armenia. Y el mundo así está por todos lados, ¿verdad? Más en el Medio Oriente, de guerra tras guerra. Pero yo en esta noche voy a hablar de una guerra espiritual. Y es lo que voy a exponer. Voy a tocar 3 guerras que nos acontecen a nosotros los creyentes. La primera guerra, tenemos un enemigo a muerte que nos odia. Por eso dijo Jesús en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar,
matar y destruir. Pero en cambio Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. También allá en la primera carta de Pedro 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire cómo anda el enemigo. El enemigo no nos anda felicitando. El enemigo no nos anda trayendo bendiciones. No, anda buscando a quien devorar. Allá en Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón, ya sabemos que el dragón es el diablo, a que el Señor lo reprenda, se llenó de ira, dice, contra la mujer, y se fue a hacer guerra, oiga, guerra, contra el resto de la descendencia de ella. Por eso allá la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Pero por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios. Y ahí sigue diciendo la armadura: ceñir los lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, ponernos el calzado en nuestros pies, el yelmo de salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero tenemos promesas maravillosas de Dios. Allá dice el Señor en Isaías 41:10. Qué preciosa palabra: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién está con nosotros? El Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es el que nos da nuevas fuerzas. Es el que nos restaura, nos da fuerzas como de búfalo. Y dice estas palabras maravillosas: siempre, dice, quiere decir que todo el tiempo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted está que ya no encuentra qué hacer, no encuentra solución para sus problemas. Tenga presente esa palabra: siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué diremos a esto? Si Él es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El segundo enemigo que tenemos o que voy a exponer es el mundo. Pero no la tierra donde vivimos, no, el sistema gobernante, el sistema mundial. Los que se reúnen y toman las decisiones que afectan bien o malamente a toda la humanidad. Dice Primera de Juan 2:15-17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero usted y yo, si hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Jesús también está orando e intercediendo por nosotros. Allá en su oración en San Juan 17:14-17 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aprecia. Dice, no, el sistema mundial los aborrece, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús, o dice. No ruego, dice, que los quites del mundo. Miren, Él no está rogando que nos quite de esta tierra, sino que nos guarde del mal, porque el mundo está siendo influenciado por el mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El enemigo número 3. ¿Dónde estará ese enemigo número 3? Somos nosotros mismos, nuestra carne. Dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen para que no hagáis lo que quisieres. El apóstol Pablo lo vuelve a mencionar en Romanos 7:18, que vamos a leer el versículo 18, el 24 y el 25, y dice así: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está la solución en el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que es nuestro Salvador, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a recalcar Pablo en 1 Timoteo 4:16 y nos aconseja, le dice allá a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Nos debemos de cuidar de nosotros mismos, porque la carne es traicionera. Y lo vuelve a aconsejar allá en 1 Corintios 10:12. Por tanto, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. En Gálatas 6:1 también se los vuelve a decir y dice este consejo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, mire, no regañando, con mansedumbre, considerándote, dice, a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estos 3 enemigos, pero Cristo ya los venció en la cruz del Calvario. Y en Él somos más que vencedores, dice el libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 8. Pero también existen otros conflictos, otros pleitos. Del griego polemos, que se deriva polémica o conflicto. Hay conflicto en la familia, hay conflicto en el trabajo, hay conflicto en la escuela, hay conflicto en la universidad, en todos los lugares donde existan humanos hay conflictos. Pero también hay conflictos dentro de la iglesia. Y aquí el apóstol Santiago escribe su carta porque había un conflicto duro y extenso y conflicto de muchas muertes dentro de la iglesia. Santiago escribe su carta, Santiago el justo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Fue escrita en el primer siglo después de Jesucristo y escrita a los cristianos de la diáspora. Según el capítulo 1,
podemos leer en su versículo 1, Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. A ellos fue escrita esta carta. ¿Por qué? Porque habían estos conflictos dentro de las iglesias. Estos conflictos vienen de diferentes maneras, de diferentes partes. Porque habían unos grupos subversivos de los judíos que no estaban de acuerdo con el imperio romano. Se levantaban a hacer guerra en contra de Roma. Y Roma estableció políticas represivas a causa de estos grupos. Pero buscó aliados en mismo Jerusalén. Ahí estaban los saduceos, que eran judíos supuestamente cristianos. Era de la clase aristócrata, de la clase pudiente, de la clase noble. Y como ellos querían seguirse enriqueciendo, querían seguir ahí estar en puestos de diferentes categorías con la dirección de Roma, entonces se aliaron a Roma y Roma tenía alianza con ellos. Y estos se encargaban de perseguir a la supuestamente secta llamada los cristianos. También estaban las familias sacerdotales, los que servían en el templo, porque todavía estaba el templo y todavía hacían sacrificios. Estas familias sacerdotales, líderes religiosos, estaban en alianza con Roma y estaban en contra de los cristianos. Pero también ahí en la iglesia habían miembros de una secta que estaba en contra de todo esto, que se llamaban los celotes, que eran hombres celosos, radicales, que todo lo querían solucionar con violencia. Y entre los discípulos del Señor se menciona a Simón, pero no Simón Pedro, sino Simón el celote. Eso lo menciona ya Lucas 6:15 y Hechos 1:13. Ahí puede encontrar usted que había un discípulo del Señor que venía de ahí. Esta secta lo había formado Judas, pero no Judas el consuelo, sino Judas el Galileo. Y se cree que también Judas Iscariote era miembro de esos y por eso se desilusionó, porque Jesús no venía con violencia terrenal, sino Jesús venía venciendo con poder y gloria, pero con amor. Pero aparte de esto, todavía habían pugna, habían pleitos por ser líderes de las iglesias en los diferentes lugares. Y ahí estaba esa pelea, esa guerra, ese conflicto. Y hablando de los saduceos, ahí en el capítulo 5 podemos leer en su versículo 1. Y mire qué duro les habla Santiago. Dice: vamos ahora, ricos, llorad. ¿Y qué dice? Aullad, dice, por las miserias que os vendrán. Mire qué dura la palabra. Qué problema tan serio. Y ahora pues ya no tenemos esa clase de lucha, porque ahora hay libertad de predicar la palabra, pero también hay inconvenientes en las iglesias. ¿Pero por qué? Porque
habemos cristianos que actuamos en la carne. Qué peligroso es. Pero como punto final, vamos a ver la solución que da la palabra de Dios a todo esto. Porque en las familias hay problemas. El hijo contra el padre contra el hijo. La nuera contra la suegra contra la nuera. El yerno contra el suegro contra el yerno. Familias contra familias. Y en las iglesias también existen conflictos. Pero la solución la encontramos ahí mismo en el capítulo 4 del versículo 6 al 10. Y dice, resumiendo, la gracia de Dios, dice. Es que la gracia de Dios es maravillosa, hermanos. Dejemos que la gracia de Dios nos inunde. Por eso dice allá en el Evangelio San Juan 1:16, que de su plenitud bebemos todos. Gracia sobre gracia. Es un mar de gracia. Cada día recibimos gracia. La gracia de Dios. Eso lo debemos de incluir en estas soluciones. Resistiendo al diablo. Como dice la palabra de Dios. Resistid al diablo, dice, y de vosotros huirá. Humildad. Con la humildad se puede evitar todo este conflicto. Dice el Señor en San Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El que no se volviere como un niño no puede entrar en el reino de Dios. La humildad es muy necesaria. Debemos de ser mansos como la paloma. Otra solución, o sea, otro ingrediente de esta solución. Sometiéndonos a Dios. Por eso dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, dice en el versículo 7, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Él nos está llamando, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Él quiere tenernos cobijados como la gallina cubre a los polluelos, así nos quiere tener a nosotros. Él quiere poner esa paz en nuestro corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Limpiando las manos. No por la pandemia y ya estarnos lavando a cada rato, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir limpiando las manos, presentando manos limpias. Dice el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Pero ¿cómo se obtiene esto? Allá en Levíticos dice que para purificarse se necesitaba ofrecer un sacrificio, degollar un carnero. Pero ahora el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros y ahora nos llama a hacer buenas obras, según lo dice en Efesios 2:10, y lo vamos a buscar.
Efesios capítulo 2 y versículo 10 nos manda el Señor. Aleluya. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Que las manos son representativas de las obras. Criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó todas las buenas obras, ya solo nos toca caminar en ellas. Aleluya, qué preciosa es la palabra de Dios. Dejando el doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? Es que ahorita yo diga sí y más tarde o mañana diga ya no. Es que hoy que tengo comida, tenga bendición, diga gracias a Dios y mañana que no tenga nada, esté renegando. Es estar bien hoy y estar mal mañana. Es aceptar la voluntad de Dios hoy y mañana no. Doble ánimo, purificando los corazones. Para finalizar, leemos Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque vamos en el camino a perfeccionarnos. Y dice así, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, perfeccionará hasta el día, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hemos tenido problemas, hemos tenido divergencias, pero la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero si alguno hubiera pecado, dice, la solución es Jesucristo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí está la solución en Jesucristo. Y Él nos va perfeccionando día en día. Porque la vida del creyente, del cristiano, del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Así que, hermanos, no nos pongamos tristes. No, vamos en buen camino. Vamos en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pidámosle perdón a Dios y sigamos adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Yo pongo en las manos de Dios en esta hora todos estos mensajes de los que se han conectado. Pues yo no puedo verlos a todos, pero Dios los tiene registrados. Allá donde usted está, en la ciudad, en el campo, en los departamentos, en los municipios, ya Dios anotó que usted recibió la palabra. Allá los ángeles lo anotaron. Yo no lo puedo anotar aquí, pero los ángeles ya lo anotaron. Y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si en esta noche nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, hay fiesta en los cielos. Bendiciones, mis hermanos. Cada uno por nombre. Yo oro al Señor en esta noche. Que Dios lo bendiga. Dios sabe dónde se encuentra. No voy a mencionar nombres, pero están registrados en el libro de memorias de nuestro Dios. Padre Santo, en esta hora, yo te doy gracias por esta palabra.
Te doy gracias por estos hermanos, amigos que se han conectado en diferentes lugares. Tú, Señor, los tienes allá registrados en tu presencia. Y si alguno de ellos está en problemas, Señor, yo te pido que tú lo ayudes, como dice tu palabra. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Dios lo está sustentando en esta hora. Si alguien tuvo una pérdida económica o una pérdida de algún familiar, ahí está Dios ayudando, sustentando, allá sanando esa herida en el corazón. Porque Él es el Dios de toda consolación. Le dieron un mal pronóstico a mi hermano, Señor, o a mi hermana, y en el nombre de Jesús, Señor, envía, Señor, tus ángeles ministradores de tu palabra allá donde se encuentre. Hay algún amigo que está, Señor, arrepentido, entregando su corazón a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tú, Señor, lo anotes en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, siempre nos ayudas, siempre nos sustentas, Señor. No importa qué problema tenga el hermano o la hermana, Señor, tu Santo Espíritu se mueve en todas partes porque tú eres omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor. En el nombre de Jesús ponemos el caso de mi hermano y de mi hermana en tus manos, Señor. Y todo lo vamos a poder, porque todo lo podemos en Cristo, en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mis saludos para todos. Para todos. Para la iglesia IDEC. Y para los amigos y hermanos que se conectaron de otras iglesias, allá llegue la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. No vaya a pensar, yo mandé un like y no me mencionó, no, allá quedó registrado. Es que yo no alcanzo a ver esa letrita pequeña. Pero los ojos del Señor sí están en todo lugar y ellos han visto este mensaje, lo han tomado para gloria de Dios. Ahora, hermanos, como estamos en el culto de la iglesia, cada quien con un corazón alegre va a depositar su ofrenda para gloria de Dios. Dice que Dios ama y bendice al dador alegre. Según hayamos prosperado, así pues debemos de colaborar en la obra de Dios. Esto ya es para la iglesia local, que Dios dice que así como sembramos, así vamos a cosechar. Bendiciones, hermanos. Que la paz de Dios quede con ustedes y que la palabra de Dios nos siga edificando y Dios siga con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Amén y amén.